Para Son es muy importante recompensar los logros de nuestros clientes. Por eso te presentamos Club Rewards de Son, el programa de recompensas que te premia por tus pagos puntuales. Reporta cada uno de tus pagos vía correo electrónico o WhatsApp, así de fácil es pertenecer al Club Rewards. Y no solo eso, sino que podrás obtener puntos al doble realizando tus pagos por adelantado. Canjea tus puntos por artículos coleccionables Son o por productos participantes. No lo pienses más y sé parte del Club Rewards de Son. Solo con Son es posible. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Aldo Camacho. El día de hoy vamos a tener una plática bastante interesante. Está enfocada a las funciones que un escáner te puede ofrecer y cuáles son los principales módulos de diagnóstico que vamos a encontrar en un vehículo. ¿Ok? Y sobre estos módulos de diagnóstico, sobre estos módulos, ¿cuáles son las funciones más importantes que podemos encontrar o que nos van a ayudar a nosotros a generar o a crear un diagnóstico más eficiente, más específico y profesional? ¿Ok? Entonces, voy a compartir esta pantalla y vamos a hablar específicamente de los principales módulos que hay en el tema del diagnóstico. ¿Ok? Entonces, principales funciones en el diagnóstico de los módulos. Vamos a empezar con lo que es, obviamente, el módulo de motor. Son los principales sistemas que componen el módulo de motor de combustión interna. En el funcionamiento del motor existen diferentes sistemas y funciones. ¿Ok? Vamos a ver que cada módulo, un equipo de diagnóstico nos permite hacer revisión o tomar el control de ciertos actuadores, o nos permite también hacer funciones especiales de calibraciones. ¿Ok? Entonces, primero, de primera instancia, lo que es el módulo de motor nos va a ayudar a ingresar con el equipo de diagnóstico y verificar que esté trabajando correctamente todos los sensores, todos los actuadores, y esto es en base al alcance que tiene el equipo. ¿Ok? Entonces, en el funcionamiento del motor existen diferentes sistemas y funciones que son monitoreados por los sensores. Dentro del funcionamiento del motor encontramos sistemas como los sistemas de combustión, sistema de circulación de gases y catalizador, sistema de enfriamiento y sistema de lubricación. Es decir, que dentro del módulo de motor todavía tenemos más sistemas para el correcto funcionamiento del mismo, que nos va a permitir el escáner revisarlos, monitorearlos y diagnosticarlos. ¿Ok? Vamos entonces a pasar al sistema de inyección o suministro de combustible. ¿Ok? En este sistema se conforma del tanque de gasolina, desde el tanque de gasolina hasta que el combustible se pulveriza. Entonces, hay varios sistemas, hay varias partes que no es nada más a partir del tanque de gasolina, sino que es hasta que se concluye la combustión. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver qué sensores son los que están involucrados en el funcionamiento de lo que es desde todo el suministro de combustible. Vamos a ver que contamos con un nivel de combustible, obviamente, un módulo que controla la bomba de gasolina. Recientemente ya los vehículos cuentan con un módulo de control al sistema a la bomba de combustible, y esto lo hace todavía un poco más complejo el diagnóstico, porque antes directamente nos íbamos a la bomba de combustible, relevador, y veíamos si no funcionaba, pues bueno, cambiábamos esos componentes. Pero ahorita ya hay un módulo de control que se encarga obviamente de controlar esta información, tanto la velocidad de la bomba, si es de alta o baja presión, y entonces el escáner es el que nos permite ingresar a este vehículo. ¿Ok? Entonces, actuadores. ¿Cuáles son los actuadores dentro de este sistema?
Tenemos lo que es bomba de combustible, tenemos inyectores, tenemos solenoide de purga, lo que es la EGR, y también lo que es el sistema EVAP, el canister, que también es importante. Muchas veces hay fallas cuando este componente o esta válvula se queda trabada, ¿ok? Válvula de purga del tanque de combustible. Entonces, ¿por qué están en amarillo? En este caso, los escáneres PDL 4100 y 5600 nos permite hacer o nos indica que son actuadores y también nos permite hacer algunas programaciones que en este caso las estamos poniendo en color verde. Todo lo que está en color verde son componentes que nos pueden ayudar a hacer una programación o una calibración. Todos los componentes que están en este caso en color amarillo son únicamente actuadores. Vamos a activar y desactivar y es todo, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo entonces de lo que es el diagnóstico al módulo de control de la bomba de combustible o FPCM. En este caso tenemos un ejemplo de una Ford Escape 2018, 2.5 litros, motor L4 Duratec, ¿ok? ¿Cuál es la función principal del módulo? El módulo de control de la bomba de combustible regula la presión del combustible, controlando la velocidad y el flujo de corriente de la bomba, ¿ok? En este caso, la bomba de combustible recibe la señal del ciclo de trabajo del módulo de control de la bomba de combustible para controlar el funcionamiento de la bomba, ¿ok? Luego envía una señal de ciclo de trabajo al lado de lo que es la tierra de la bomba para controlar la velocidad. Entonces, tenemos que el control de la bomba va en base al negativo de lo que es la bomba de combustible o del motor de la bomba de combustible, ¿ok? Ese es el punto en el que tenemos que nosotros enfocarnos. Entonces nos dice, un ciclo de trabajo del 60% indica que todos los circuitos están correctos. Un servicio del 80% indica que la bomba de combustible, el módulo ha detectado una falla en los circuitos entre la bomba de combustible y el módulo de control, ¿ok? Y un 20% de carga indica que el FPM o la bomba de combustible no recibió un mando de servicio. Entonces, no ha estado o no ha sido activada. ¿Dónde vemos esta información de servicio del 80% o del 60%? Lo vemos directamente en el escáner, en el apartado de datos o la línea de datos, lo que se le llama PID. Y ahí vemos la carga que tiene, el porcentaje de carga que tiene la bomba de combustible, ¿ok? Vamos entonces a pasar a lo que es el conector. Les voy a mostrar cómo es el arnés para este vehículo. Les repito, es una Ford Explorer 2018, motor 2.5 litros, ¿ok? Entonces, Escape. Entonces, este es el conector que vamos a encontrar. Tenemos que el pin número 1 es el flotador o la señal del nivel de combustible. El 2 es la señal, obviamente, del nivel también. El 4 va a ser la señal de retorno de la bomba de combustible, ¿ok? Entonces, ya que identificamos la función de la bomba o cómo está conectado el arnés de la bomba de combustible, vamos a proceder a hacer pruebas. En este caso vamos a hacer una prueba de voltaje que nos indica prueba de voltaje de corriente directa. Entonces, las condiciones son que el encendido esté en apagado, o sea, el switch de encendido debe estar apagado. Desconectamos el arnés del BCM. Esos números, el C2280B es el número de parte del arnés. Desconectamos el arnés del BCM, desconectamos el conjunto de la bomba de combustible, volvemos a conectar el encendido con estos arneses desconectados y vamos a comprobar el conjunto de la bomba de combustible si hay algún corto, ¿ok? Nos dice entonces, conecta los cables de prueba, en este caso el amarillo, refiriéndose al PDL 5600, que tiene su osciloscopio o su multímetro, y nos dice conectarlo en el arnés del BCM en el pin 53. Vienen marcados en la cara frontal, viene marcado el pin 53 y el negro lo vamos a colocar en lo que es la tierra física, una tierra física efectiva o al chasis. Y en este caso debemos de tener, si hay voltaje, hay que reparar el circuito afectado. En teoría no debería de haber voltaje cuando hacemos estas conexiones. Si no hay voltaje, si hay voltaje y lo reparamos, entonces no habría algún inconveniente, estaría correcto todo el circuito.
Si no hay voltaje, tenemos que reemplazar la bomba de combustible, en este caso. ¿Ok? Pasamos a la siguiente entonces. Vamos a hacer una prueba de resistencia a la bomba de combustible de esta Forescape 2018 con motor 2.5 litros. ¿Ok? ¿Qué nos indica entonces esto? Tenemos que tener el switch encendido, lo vamos a tener en apagado. Vamos a desconectar el BCM, en este caso. Y posteriormente desconectamos también el conjunto de la bomba de combustible nuevamente. Y en el PDL 5600, en el apartado de multímetro, vamos a comprobar si hay algún circuito o una señal abierta. Vamos a conectar ahora en el pin 53 del conector del BCM y en el pin 2 vamos a conectar lo que es en el arnés del de la bomba de combustible. ¿Ok? En este caso la resistencia media debe de ser inferior a 3 ohms. Si tenemos más, si la resistencia media no es la especificada, tenemos que reparar el circuito. Si tenemos más resistencia, quiere decir que la línea se encuentra abierta. Entonces procedemos a la reparación. ¿Ok? La resistencia media debe de ser inferior a 3 ohms en esta forma de conexión y comprobamos si hay un circuito abierto. Vamos a hacer la prueba ahora en el pin 29. Este pin también nos va a dar la información del control, bueno, del módulo de control de la bomba de combustible hacia la bomba de combustible. ¿Ok? Pin 29 del arnés del BCM y al pin 1 de lo que es el arnés de la bomba de combustible. Igualmente debe ser inferior a 3 ohms. Si es mayor a 3 ohms, entonces en este caso estaríamos hablando de que está dañada la línea y tenemos que revisarla. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aparte de estas pruebas que nosotros tenemos enfocadas a lo que es el diagnóstico o pruebas físicas sobre los componentes, el escáner también nos da una ayuda bastante buena. En este caso vamos a proceder con lo que es siempre selección del vehículo. Nuestro escáner nos muestra lo que es la marca. Después nos indica si es un vehículo mexicano o si es un vehículo estadounidense. Vamos a seleccionar vehículo mexicano. Quiere decir que su venta fue en México. El año 2018 en este caso. Una Escape. El motor 2.5 litros con el séptimo dígito del BIN de izquierda a derecha, el número 7. ¿Ok? Nos da la identificación actual del componente y nos muestra la lista de lo que son los módulos de acuerdo a la prioridad que representa cada módulo. ¿Ok? Para estas pruebas es necesario siempre ingresar a lo que es el módulo que vamos a revisar y seleccionar todo lo que es el vehículo. O sea, no vamos a poner pruebas genéricas o generales, como es un restablecimiento del cuerpo de aceleración, por ejemplo, en un apartado donde diga restablecimientos, restablecimiento de cuerpo de aceleración, porque son condiciones diferentes y son características diferentes de cada cuerpo de aceleración dependiendo de cada fabricante. Entonces, siempre es necesario hacer la correcta selección del vehículo. ¿Ok? Entonces, seleccionamos motor en este caso. Dentro de motor, este menú siempre nos va a aparecer en los equipos, menú de códigos, pantalla de datos, pruebas funcionales. Nosotros vamos a ingresar entonces a lo que es pruebas funcionales y tenemos controles de salida y funciones especiales. Controles de salida se refiere a lo que es el actuador, lo que vamos a poder controlar, que están, obviamente, podemos observarlo, son sus salidas visibles y podemos verificar el funcionamiento de dicho componente. ¿Ok? Entonces, dentro de esto ya tenemos la función de la bomba de combustible. Tenemos la forma de hacer el diagnóstico a la bomba de combustible directamente con un multímetro sobre el componente o ingresando directamente con el escáner. En este caso, cuando seleccionamos este apartado de bomba de combustible, nosotros lo que vamos a hacer es únicamente mandarle o solicitarle una señal al BCM y que el BCM nos active la bomba de combustible. Con esto vamos a comprobar que el componente está trabajando bien, que las líneas o la comunicación es correcta con el módulo de control o el módulo de control al módulo BCM y del módulo del BCM
al módulo de control de la bomba de combustible. En dado caso de que nosotros al hacer esta prueba no esté activándose la bomba de combustible, entonces damos por hecho que tenemos un inconveniente en todo lo que es la línea, ¿ok? Previamente tendríamos que, habría que tener un código de falla en este caso, ¿ok? Generan códigos de falla, cuando hay una falla en esta parte, obviamente, porque son comunicaciones bidireccionales. El módulo está constantemente mandando información de retroalimentación de la bomba de combustible al módulo de control del motor, ¿ok? Entonces, en esta parte ya vimos que podemos hacer la activación y desactivación de la bomba, ¿ok? Vamos a pasar entonces a lo que es otra prueba en funciones especiales directamente, y la prueba se llama equilibrio de alimentación. Ok, en este caso entonces, esa función de equilibrio de alimentación nos va a permitir después de hacer el cambio, la reparación o cualquier trabajo que hicimos en el sistema de alimentación de combustible en el vehículo, llámese algún lavado de inyectores o alguna situación así, en este caso es recomendable hacer este equilibrio de alimentación. ¿Y en qué consiste? Cuando nosotros entramos a esta prueba, estamos haciendo una activación y desactivación de los inyectores bajo condiciones precisas que el escáner nos muestra. Y en este caso, cuando nosotros activamos y desactivamos un inyector, detecta el nivel o detecta la cantidad de inyección que se está generando o que se está perdiendo cuando se activa y se desactiva el componente, ¿ok? Esto la computadora lo almacena, verifica cuál es la diferencia entre la activación del inyector o la desactivación del inyector 1 o del inyector 2, inyector 3, y entonces comienza a hacer un equilibrio sobre esta alimentación que está dando el módulo de control, ¿ok? Hay otra prueba bastante interesante que ofrecen nuestros equipos, en este caso. Se llama prueba de flujo de inyección relativa, ¿ok? En este punto, nosotros vamos a revisar que vamos a ver las instrucciones previas sobre esta función, que efectivamente nos dice, antes de ejecutar esta prueba, compruebe la integridad del sistema de combustible de baja presión, que incluye una comprobación de fugas considerables en el sistema de combustible de alta presión, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Esta autoprueba de propulsión debe hacerse ejecutando anteriormente, detectando que no haya códigos de falla en algún componente, ya sea inyector, ya sea sistema de combustible de alta presión o sistema de baja presión, ¿ok? Asimismo, que no tengamos códigos de falla en lo que es el sensor del conducto de combustible, en el sensor, en el CKP y en el CMP, ¿ok? Si llegamos a tener algún código de falla, esta prueba no la va a poder realizar el equipo, previamente ya nos dijo. Entonces, en este caso, nos va a hacer la prueba para hacer una comprobación de cuál es el cilindro que está aportando más inyección y menos inyección, y sobre esa información nosotros nos podemos enfocar a la falla que esté presentando o verificar que la reparación que realizamos quedó correcta, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a lo que es un tip técnico, en este caso para lo que es la bomba de combustible. Para verificar rápidamente el funcionamiento de la bomba de combustible, conectar a tierra la patilla 3 del FPDM, del módulo de control de la bomba de combustible, y la bomba de combustible debe funcionar a máxima velocidad y producirá la máxima presión del combustible. Si no funciona en la patilla 3 conectada a tierra, hay que sospechar que la bomba o el cableado están fallando, ¿ok? Es una prueba práctica, directa, en dado caso de que no queramos meter el escáner.
simplemente nos vamos a la terminal 3 del arnés de la bomba, del módulo de control de la bomba de combustible, le damos tierra y debe de funcionar la bomba, ¿ok? Con esto ya damos por hecho si la bomba funciona o no funciona, ¿ok? Esto es en el sistema de combustión, de suministro de combustible. Vamos entonces a pasar a lo que es sistema de combustión. Todos los sensores que están relacionados a esta prueba o a esta función. Es uno de los sistemas más extensos por la cantidad de sensores y actuadores que lo conforman. Hay variaciones por el tipo de motores, número de cilindros, tipo de combustible, etcétera. Entonces, veremos sensores y actuadores más comunes de manera muy general. Tenemos ya en esa imagen dividido lo que son sensores y lo que son actuadores, y que todos trabajan en relación al SM o al módulo de control del motor, ¿ok? Vemos que los sensores, posición de cigüeñal, nos permite hacer un aprendizaje o un reseteo. En este caso sería más un aprendizaje. Para la marca Chevrolet es muy común ese aprendizaje. Y también lo que es posición de pedal del acelerador o lo que es el TPS también nos permite hacer ya sea una activación o un aprendizaje, ¿ok? Como bien sabemos, para sensores MAP, MAF y YAD, algunos ya lo incluyen en el MAF y el YAD están juntos. Estos sensores no requieren ningún tipo de aprendizaje, ¿ok? Sin embargo, el escáner nos puede permitir ver la información de trabajo con la que, bueno, los datos con los que está trabajando para un mejor diagnóstico, ¿ok? Vamos a tener en este caso los actuadores, que son en el sistema de combustión. Tenemos la posibilidad de activar bobinas de encendido, lo que son también válvulas de relenti o válvulas jack, como conocidas, o la ISA, y lo que es cuerpo de aceleración y dos inyectores, ¿ok? Un cuerpo de aceleración, obviamente, son motores paso a paso que nos permiten hacer una calibración o un aprendizaje, ¿ok? Después de su manipulación o de su mantenimiento. Entonces, es importante tener contemplado esto. Y parte del sistema de combustión, tenemos también lo que es sistema de circulación de gases. Uno de los sistemas más importantes y por los cuales tenemos, o es la razón de ser del check engine, cuando tenemos problemas en las emisiones, es cuando el check engine se activa, y por lo tanto tenemos que revisar desde el sistema de suministro de combustible, sistema de combustión y lo que es el sistema de circulación de gases, ¿ok? Para estos equipos solamente hay aprendizajes para lo que son sensores, motores diésel. En este caso, no tanto como tal un aprendizaje, pero sí un reseteo a lo que es el filtro de partículas, que es parte del mantenimiento, ¿ok? También hay un reseteo para lo que es el líquido, la urea, el líquido AdBlue, para que los gases, bueno, hagan una función con los catalizadores y bajemos los valores de NOx, en este caso, en la combustión de únicamente sistemas de combustión diésel, ¿ok? Que nuestros equipos de diagnóstico obviamente monitorean todos estos datos, lo que es sensores de oxígeno, sensores de ajuste de combustible, y vamos a ver más información. Bueno, vamos a ver algo más detallado. En este caso vamos a tomar de ejemplo este Toyota 2015 Corolla 1.8 litros. Tenemos lo que es diagnóstico al sensor AF. Muchas veces este sensor AF es importante tener presente que ya muchos vehículos están incorporando este sensor AF por su tecnología. Es un sensor más preciso. Su sonda precalentadora en 10 segundos puede llegar a óptima temperatura para que, como bien sabemos, el sensor de oxígeno y lo que es todo el sistema de escape trabaja a través de temperatura. Entonces, este sensor AF es mucho más rápido y permite una comunicación bidireccional. Es decir, que el módulo de control ya le va también a solicitar información y sobre esa información, más allá de darle los parámetros sobre los cuales se está trabajando, ya también es una información que nos ayuda a controlar lo que es la inyección, los tiempos de inyección,
Por eso es que también tenemos altas emisiones, alto consumo, o bujías negras, o mezcla pobre, mezcla rica. ¿Ok? Pero bueno, entonces, vamos a ver este sensor AF, donde nos indica que la salida es opuesta a lo que se ve en el sensor de oxígeno convencional, lo que les había comentado. Son voltajes más altos en condiciones pobres y voltajes más bajos en condiciones ricas. ¿Ok? El sensor AF es más rápido y preciso que el sensor O2 normal. Las líneas de señal de este sensor están polarizadas con aproximadamente 2.9 volts o 3.3 voltios. Si no sabemos identificar cuál vehículo trae sensor AF o sensor de oxígeno, cuando nosotros entremos a la línea de datos en el equipo y veamos estos valores, lo vamos a dar por malo, ¿ok? Cuando en realidad está trabajando correctamente. Recordemos que un sensor de oxígeno convencional trabaja en rangos de 0.400 volts o 400 milivolts a máximo 900 milivolts o 0.900 volts, ¿ok? Lo más cercano al 1, pero está oscilando. Si nosotros no ubicamos este sensor AF y vemos que está sobre valores de 2.9, automáticamente lo vamos a dar por malo. Entonces, es importante identificar que estos sensores físicamente son muy similares al sensor de oxígeno, solo tienden a ser un poco físicamente más largos por la misma resistencia que es mayor, calefactora, y esto hace que también la temperatura, cuando nosotros hacemos pruebas sobre el componente, la misma temperatura en el sensor aumenta mucho más rápido que con un sensor de oxígeno convencional. ¿Ok? Entonces, dice ahí, para probar el voltaje de funcionamiento del sensor AF se debe utilizar una herramienta de escaneo. Nuestros equipos de diagnóstico muestran estos valores completamente en español y en tiempo real. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. El SM utiliza de entrada la entrada del sensor AFR como ajuste de combustible a corto plazo y contribuye con aproximadamente un 20% en la corrección a la relación AF, que es aire combustible, air fuel, y el calentador del sensor AF incorporado tiene un ciclo de trabajo controlado en el lado del suelo por el SM y estabiliza la temperatura de funcionamiento del sensor. Esto permite una señal de salida del sensor AFR más precisa. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos valores más precisos y de mayor control, esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento y el rendimiento de los motores. ¿Ok? Normalmente el sensor AF lo vamos a encontrar en vehículos como es Toyota, como es Honda, como es Mitsubishi, como es también algunos vehículos Chrysler. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Les muestro el arnés de este sensor AF para lo que es un Corolla 2015, motor 1.8 litros. Este es el arnés. Tenemos el pin número 1 es la tierra del calentador, el pin 2 son los 12 volts de calentador de referencia, el pin 3 es la señal del sensor AF. Normalmente viene en un color amarillo, ¿ok? Entonces, bueno, el azul obviamente señal de tierra, ¿sale? Vamos a hacer una prueba entonces, vamos a hacer una prueba de voltaje de referencia del sensor. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar de la siguiente manera. En dado caso de que de que tengamos un multímetro o el osciloscopio a la mano, para verificar el voltaje de referencia del sensor AF, vamos a desconectar el sensor y el lado del mazo del conector de la sonda trasera. ¿Ok? Vamos a conectar los cables de prueba, el amarillo a la señal del sensor, recordamos que es el 3, y el negro a tierra efectiva. En coeo, como lo es el acrónimo de llave en encendido, motor apagado, el voltaje debe de ser aproximadamente de 3 voltios, ¿ok? O 3.6. Conectamos entonces el amarillo ahora a tierra del sensor y el negro a tierra física efectiva. Volvemos a poner en coeo y el voltaje debe ser aproximadamente de 2.7 volts aproximadamente a 3.3 volts, ¿ok? El voltaje real de los terminales cambiará según la temperatura del sensor.
de ajuste de combustible y el contenido del oxígeno, del escape. El voltaje va a haber una diferencia de voltaje de 0.3 a 0.4 voltios. Esto por el oxígeno que se quedó en el escape o en el catalizador. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos diagnosticar el sensor AF o de ajuste de combustible. Son muy similares a los sensores de oxígeno. Están previos al catalizador, es importante mencionarlo. Y entonces, cuando nosotros conectamos nuestro escáner, después de hacer toda la selección previa, que empezamos por la marca Toyota, año 2015, un Corolla, 1.8 litros, motor 2ZR, LFE, que aplica para México. Entramos a motor directamente, vamos a entrar a lo que son datos, y dentro de datos ya el escáner te da la información, datos de control de motor 1, datos de control de motor 2, y tenemos datos del sensor de oxígeno, AF, que es ajuste de combustible, y aquí nos da ya lo que son los valores, ¿ok? Tenemos entonces monitor de piezas completo, si están disponibles o no están disponibles, si aplican o no aplican. Tenemos calcular el porcentaje de carga, compensación de combustible a corto plazo, a largo plazo, los famosos long o short range, y presión absoluta del colector. Vamos entonces a ubicar los sensores de oxígeno convencionales. Obviamente estos valores están fuera de rango. Y vamos a ver qué dice sensor lambda AF, banco 1, sensor 1, nos da en porcentaje y en voltaje. ¿Ok? Perdón, entonces, el escáner te da la información para que tú, en base a esta información fácil de entender, puedas crear o puedas al final solucionar o realizar un diagnóstico de manera más sencilla, más práctica, y obviamente con el conocimiento y el soporte que la marca Sun Diagnostics te da. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que es nota técnica para este sensor de ajuste de combustible. El sistema tradicional usa el O2 para alternar al ajuste de combustible entre rico y pobre. La limitación es que el SM no sabe qué tan rico o qué tan magro o pobre, de 14.7 a 1, que es la relación, que es el punto de cruce del sensor de oxígeno. Perdón. El sensor de relación aire-combustible proporciona retroalimentación al SM, lo que les comentaba en un principio. Es un sensor que está mandando información constante al módulo de control para que estos ajustes se hagan de manera más precisa. ¿Ok? Trabaja el AF sobre una banda mucho más ancha que el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno o el O2 anterior, ¿ok? Eso permite que el control de combustible en un circuito cerrado con el motor en frío y dure una operación de aceleración muy ligera, o sea que con aceleraciones ligeras vamos a tener un mayor control de las emisiones y de la inyección de combustible, ¿ok? Cuando se alcanza el valor de ajuste de combustible deseado, el SM controla la mezcla de combustible para mantener esa relación. El SM suministra 2 voltajes de referencia y mide la caída a través de cada sensor. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que en este punto de lo que es el sensor AF, mejor conocido como sensor de ajuste de combustible, que viene a sustituir al sensor de oxígeno convencional, haya quedado claro. Y cualquier duda, no duden. Cualquier duda, por favor, indíquenos en nuestras redes sociales. Son Diagnostics de México para Facebook, y igual en Instagram estamos en Son Diagnostics MX para cualquier duda, ¿ok? O ampliar información. En este caso, cualquiera de nuestros clientes que tiene un equipo PDL 4100 y 5600 se puede comunicar al centro de atención al cliente, y ahí esta información, incluso específicamente al modelo que tuvieran o estuvieran revisando, les vamos a dar la información sin costo alguno y es parte de su soporte de Sun, ¿ok? Entonces, vamos rápidamente con lo que es sistema de enfriamiento y refrigeración, el HVAC, mejor conocido también, porque tiene que ver también con el aire acondicionado que está dentro, bueno, que controlamos o que nosotros
usamos dentro de la cabina y también el sistema de enfriamiento, ¿ok? Entonces, este sistema como tal, el escáner, tiene la posibilidad de darte la información en cuanto a los sensores de temperatura ambiente, temperatura del sistema de refrigerante, temperatura del aire acondicionado dentro de la cabina o incluso lo que son vehículos bisola. El escáner te puede dar esta información y cuáles son las calibraciones o ajustes que podemos hacer o que tiene alcance el escáner. En este caso podemos ya controlar lo que son los termostatos electrónicos, incluso las bombas secundarias de refrigerante. Previamente se trabaja, bueno, en algunos vehículos se activa esta bomba para que ya se esté circulando el anticongelante en zonas muy frías o zonas muy calientes, y esto es de manera que el motor esté apagado y el anticongelante esté circulando. Entonces, el escáner puede entrar a estas funciones, las puede realizar sin ningún problema. Y lo que es la bomba de líquido refrigerante, motoventilador, podemos activarlo y desactivarlo con ayuda del equipo, ¿ok? Entonces, esto es para el sistema de refrigeración y enfriamiento, específicamente del motor, y vamos a lo que es el sistema de calefacción o HVAC. Entonces, ¿qué alcance tiene el escáner o qué alcance tenemos para el diagnóstico de estos sistemas? Muchas veces estos sistemas los dejamos de lado, nos enfocamos a motor, transmisión y frenos, pero es importante tener un equipo robusto que te ayude a hacer estas calibraciones, que te ayude a activar el soplador, por ejemplo, de la cabina, que te ayude a calibrar las compuertas de la dirección del aire acondicionado, y nuestro equipo lo puede hacer, ¿ok? Entonces, monitorear las presiones que hay en el riel del compresor de aire acondicionado, etcétera, nos ayuda muchísimo, muchísimo para, pues, esa entrada al final de cuentas, esa entrada de trabajo, esa entrada de dinero, y con un equipo que viene todo en español y tienes el soporte de nosotros. Entonces, aquí en este sistema es importante que tengas presente que vas a poder hacer la activación, o parte del diagnóstico es hacer la activación del compresor de aire acondicionado, hacer un aprendizaje a las ventilas direccionales del aire acondicionado, hacer una activación al soplador del aire acondicionado y verificar lo que son los asientos térmicos, por ejemplo, en las diferentes zonas, o los aires acondicionados que son bizona, para lo que es camionetas, SUVs, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos rápidamente a un módulo bastante importante también. Con este módulo me gustaría cerrar esta plática, esta breve conferencia. Módulo de transmisión o sistema de cambio de marchas. Este es uno de los principales sistemas, ya que dependerá del buen funcionamiento del motor para lograr el movimiento del auto. De la transmisión dependerá la potencia, torque, velocidad, fuerza de arrastre, etcétera, de los vehículos, y existen 3 tipos de transmisiones que ya son muy comunes en estos años, y dentro de estas transmisiones vamos a ver cuáles sí pueden tener aprendizajes, cuáles no pueden tener aprendizajes, o cuáles sí tienen actuadores. No todas, obviamente, tienen esa función, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la clásica, la principal. Considero yo la más sencilla, por así decirlo, en la parte hidráulica, que es transmisión de tipo convertidor de par. Esta transmisión es una de las más convencionales, las encontramos con más frecuencia, y no existe una unión mecánica entre el cigüeñal y el eje primario de cambio, solo aprovecha la fuerza centrífuga que actúa sobre el líquido convertidor para que lance esa alta presión sobre lo que son cuerpos de válvulas. Válvulas activan y desactivan el paso del aceite, y esto produce el movimiento en la parte que sí es compleja, la parte mecánica de esta transmisión. ¿Ok? ¿Qué funciones tenemos o podemos obtener en esta transmisión? Son funciones, podemos hacer actuadores, activar lo que son los solenoides que nos van a permitir el paso del aceite para que haga la función en este caso,
haga la función del cambio de velocidades o cambio de marchas, ¿ok? Entonces, vamos a poder hacer lo que son los actuadores a posición de la palanca de velocidades incluso, válvulas de control de presión y de aprendizajes. Nos puede hacer el aprendizaje de una inicialización después de la reparación o después del cambio de aceite es importante. El escáner lo puede hacer y es recomendable hacerlas en estas transmisiones, ¿ok? Aprendizaje de posición de palanca de velocidades y restablecimiento del aprendizaje. Después de eso, hacer prueba de camino. Una prueba de camino, como bien sabemos, no es inmediata o inmediato el aprendizaje. El aprendizaje normalmente puede llevarnos desde 2 horas de conducción hasta un día o una semana, porque son varios factores los que incluyen. Incluyen factores como lo que son una prueba de camino en subida, con carga en el carro, a cierta temperatura, etc. Entonces, es recomendable siempre, después de hacer un servicio de mantenimiento, hacer una función de aprendizaje. Todos los vehículos que cuentan con esta transmisión, el escáner puede hacer estos aprendizajes y estas inicializaciones, ¿ok? Entonces, pasamos a la transmisión tipo CVT, que es con correa. Ya muchos la hemos escuchado, incluso muchos ya hemos trabajado con esta transmisión. Es común el cambio de la banda, es un aceite especial, y lo único que el escáner aquí nos va a permitir hacer es restablecer el tiempo de vida del aceite y hacer el borrado de la información de la transmisión después del mantenimiento o después de que se cambie el módulo. Eso es lo que nos permite hacer el escáner. Hay otros equipos que permiten el cambio del software, permiten todo eso, pero eso ya es un nivel de ingeniería más avanzado que normalmente se hace en la agencia. Entonces, nosotros somos responsables de brindarles las herramientas que les permiten hacer esos trabajos sin afectar o meterse en más problemas o en más situaciones complejas, ¿ok? Entonces, esta transmisión es continuamente variable, no contiene un número fijo de engranes y trabaja en base a una banda metálica, la cual está permanentemente en movimiento y lubricada. Por eso es importante usar el aceite correcto para esta transmisión, ¿ok? Y pasamos entonces a una de las transmisiones más comunes, lo que es robotizado de doble embrague. Lo encontramos para Volkswagen, la DSG, para Audi, la S-Tronic, para Honda, la DST, y para Ford, la PowerShift, ¿ok? Fiat de Alfa Romeo, TCT, y BMW SMG. ¿Cuáles son las funciones que tenemos para este tipo de transmisión? Tenemos ajustes básicos para lo que es Volkswagen. Podemos hacer ponerla en punto neutro de mantenimiento para que la podamos bajar. Todo eso puede hacer el escáner. El escáner no puede cambiar los software, no puede cambiar el software de la mecatrónica, pero todas las funciones básicas de mantenimiento, el escáner las puede hacer sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, en este caso, con esta transmisión, damos por terminada esta plática, esta breve plática. Esperamos que haya sido de su agrado. Para más información técnica, no duden en comunicarse con nosotros o seguirnos en nuestras redes sociales. Son Diagnostics de México en Facebook o Instagram, Son Diagnostics MX. ¿Ok? Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Aldo Camacho, soy responsable de soporte técnico. Cualquier duda, por favor, a los correos aldo.camacho@snapon.com. Estamos para servirles y nos vemos en las próximas pláticas. ¿Ok? Muchas gracias por su tiempo a todos, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta pronto.